Teníamos en previsión, era la intervención de Constanza, que ya ha hablado. Entonces ahora va a hablar Juan Altieri del Museo de Arte Romano de Mérida. Él va a presentar una ponencia llamada Nacimiento, Muerte y Resurrección del Laboratorio de Conservación y Restauración del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Juan, os voy a presentarlo un poquito a Juan. Juan Alteri Sánchez es licenciado en Geografía e Historia, restaurador de obras de arte en la especialidad de Arqueología y experto universitario en diseño e instalaciones de exposiciones de obras de arte. Sus más de 35 años de actividad profesional se han desarrollado dentro del ámbito de los museos y en su mayor parte como restaurador en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Allí, además de tareas propias de su puesto, ha realizado trabajos en colaboración con sus diferentes departamentos de investigación sobre colecciones de arqueología, conservación preventiva en museos, diseño y realización de exposiciones, estudios de público en exposiciones y programas públicos y educativos. Una visión muy integral, ¿no?, sobre la actividad museística. Yo creo que va a ser una exposición muy interesante y porque creo que vamos a saber cómo estáis afrontando, ¿no?, un poco la remodelación actual del museo y cómo está afectando a la labor de los conservadores restauradores y de la restauración en general de los bienes del museo. Juan, ya te veo por ahí, así que cuando quieras comenzar, ya la pantalla es tuya. Muy bien, muchas gracias, Olga. Gracias por invitar al Museo Nacional de Arte Romano a participar en estas jornadas. Y si empiezo con la imagen ya tan icónica de nuestro museo, de su nave principal, no solo para que recordéis, que todos seguro que conocéis en qué lugar estamos, sino porque, como estabas comentando, el devenir de este edificio desde su creación hasta la actualidad condiciona en gran medida nuestro trabajo, nuestras instalaciones de conservación y de restauración, y condiciona también la propia conservación de nuestras colecciones. El edificio que diseña el arquitecto Rafael Moneo se construye entre 1980 y 1986. Perdona, Juan, no sé si has compartido la presentación o tienes una presentación para compartir porque no estamos viendo solo a ti. Estaba comentando que traía esta imagen de nuestro museo. Y efectivamente, desde su construcción ha estado condicionando nuestro trabajo y nuestras instalaciones para la conservación y restauración. El edificio se construye entre los años 80 y 86 del siglo pasado, como todos sabéis, con el diseño del arquitecto Rafael Moneo, pero en realidad nuestro museo es mucho más antiguo. Se funda en el siglo XIX, en 1838, y prácticamente toda su historia, hasta su ubicación en la nueva sede, estuvo en el antiguo convento de Santa Clara, y desde entonces el acopio de colecciones fue incesante. Junto con los trabajos de restauración del otro edificio simbólico de la Mérida romana, que es el teatro, y junto con el anfiteatro romano, hicieron que la importancia de nuestro yacimiento propiciara la creación de nuestro museo como Museo Nacional en los años 70, y la decisión de crear un nuevo edificio que pudiera contener de modo suficiente y digno todas nuestras colecciones. Terminado el edificio en 1986, se realizó el traslado y el montaje de la colección con los medios y con el personal disponible en la época, porque hasta entonces no existía dentro del antiguo museo un espacio dedicado a la conservación y a la restauración. Los trabajos se centraban casi exclusivamente en la conservación casi siempre mediante el arranque de los mosaicos. Y no es hasta 1986 que ya se incorporan dos conservadores restauradores en la plantilla dentro del personal del Ministerio de Cultura. Si bien todos los trabajos relativos a los montajes de los mosaicos siguieron haciéndose por el personal que los había estado realizando hasta entonces, recordando a Juan Antonio Díaz Pintiado, y una labor que continúa después su hija Luisa Díaz Liviano, en la actualidad profesora de la Escuela de Diseño de Mérida en la sección de mosaico.
Y como decía, el edificio abre nuevas posibilidades para la conservación y restauración, ya que dedica prácticamente una de sus secciones a estos trabajos técnicos, donde también se incluyen fotografía y documentación, pero casi toda su superficie está ocupada por los espacios destinados a la restauración. En planta baja y en un espacio colindante con la sala de exposición se crea que se denominó en su día taller de restauración de piezas de gran formato, un gran espacio de más de 300 metros cuadrados con acceso directo a la sala de exposición, acceso directo al muelle de carga eh, por el que se podían introducir nuevas piezas en el museo, y que contaba además con un puente grúa para el manejo de piezas pesadas y de gran formato. Y justo por encima de este espacio, otro nuevo espacio también en doble altura, con más de 6 metros de altura cada uno de estos espacios, en donde se ubicaban los laboratorios de fotografía y de restauración. Son unos espacios intercomunicados entre sí, y que el arquitecto dispuso en una compartimentación a través de unos sencillos tabiques, y en donde ya desde el primer momento se ve necesario acometer pequeñas obras anexas, como fue la creación de un almacén para los productos químicos de restauración, y dos pequeñas salas aisladas para trabajos específicos, especialmente pensando con materiales tóxicos o para trabajos con necesitados de extracción del polvo. También encontramos algunas notas características de este diseño en la disposición de dos despachos junto a las puertas de entrada al laboratorio de restauración. Y aunque en un primer momento el laboratorio pues destacó por su gran amplitud, la presencia de luz natural, lo cierto es que se evidenciaban algunas carencias, como la falta de seguridad en los accesos, la entrada de luz solar directa por los ventanales orientados al sur, y sobre todo la carencia, una vez abierto y ocupado el espacio del museo, de un mobiliario y de unas instalaciones específicas de restauración. La realidad es que en 1987, cuando nos incorporamos a las plazas de restaurador, Josefina Molina y yo, contamos únicamente con el mobiliario reaprovechado del antiguo museo y con una dotación de instrumental mínima con la que iniciar los trabajos. De ahí que la labor primordial durante los próximos años es la dotación de todo este mobiliario y de todo este instrumental, trabajo que vamos haciendo en colaboración con la Subdirección General de Museos y con la ayuda inestimable, sobre todo de María Nájera, y vamos incorporando todo el instrumental preciso para nuestro trabajo de restauración de arqueología, contando en pocos años, en apenas 5 años, con todo el equipamiento y todos los aparatos que en aquel momento estaban apareciendo en el mercado y poniéndose en uso para nuestros trabajos. Aquí pueden ver el tipo de mobiliario de restauración con que se dotó a nuestro laboratorio, y todo el instrumental que de poco a poco fue incorporándose. Comentar también que a estas dos primeras plazas de conservador-restaurador se incorporó posteriormente una tercera dedicada en exclusividad a los trabajos de restauración de pintura mural y mosaico, la persona de María Jesús Castellano, y
la labor que realizamos desde una vez que tenemos el laboratorio perfectamente equipado, por un lado está lógicamente la intervención de los materiales arqueológicos, centrándonos por un lado en los que están en exposición y mejorando sus cualidades de presentación, haciendo nuevas reintegraciones y también haciendo unos trabajos de estudio general de toda la colección dentro de los trabajos de conservación preventiva que iniciábamos en ese momento. Eh, 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 Trabajos de conservación que se realizan tanto en almacenes, en donde se cambió todo el mobiliario, las cajas en donde se almacenaban todos los materiales que llegaron desde el antiguo museo en cajas de madera y cajitas pequeñas de cartón, todo se cambió por los materiales inertes, se acondicionaron las condiciones ambientales de los almacenes y se realizó también un trabajo de conservación preventiva en las salas de exposición que hemos seguido y seguimos realizando en la actualidad, no solamente con el estudio de las condiciones de humedad, temperatura, iluminación, sino también con el acondicionamiento de las vitrinas de exposición para convertirlas en contenedores que mantuvieran unas condiciones óptimas. No me voy a extender más en esa parte porque ya la hicimos pública en su día, ya desde hace muchos años, pero sí voy a hablar más de cómo esta situación óptima que teníamos a principios de los años 90 empieza a cambiar en los años sucesivos. Estas fotografías corresponden a los trabajos que hacíamos en el taller de restauración de piezas de gran formato, en donde todavía recibíamos piezas de gran importancia como estas aras que formaban parte del obelisco de Santa Eulalia, que eran grandes aras de algunos de los templos romanos de Mérida, y decía que las carencias que tenía el museo para algunas de las funciones que tenía que desarrollar, como es la carencia de una sala de exposiciones temporales suficiente, hizo que este espacio cada vez más fuera utilizado como lugar para el desarrollo de estas propias exposiciones. En esta fotografía veis la sala de exposiciones con la que inicialmente se le dotó al museo, que hoy ocupa el espacio de la tienda. Algunas alternativas fue desarrollar las exposiciones temporales en la propia nave principal, lo que aunque contaba con una superficie, unos espacios suficientes, a la vez suponía una merma en las cualidades de exposición de la exposición permanente y finalmente dejó de... han sido pocas las exposiciones que se han seguido haciendo en la nave principal. Por último, ya en 1999 se decide usar este espacio únicamente como sala de exposiciones temporales, se le dota de un falso techo y de una climatización y una instalación de iluminación musgográfica para poder desarrollar esta nueva misión con éxito. Esto, para los trabajos de conservación-restauración que realizamos entonces en esa sala, implica tener que adaptarnos a los espacios disponibles en el resto del museo para el tratamiento, la restauración de piezas de gran formato. Es el caso de esta escultura toada que restauramos en el año 2010, que tenemos que hacer en las propias salas de exposición, ya que son las únicas que tenían la superficie y amplitud necesaria para el manejo de las dos grúas que era necesario para todos estos trabajos. Y después llegamos al año 2016 en que por fin se logra poner manos a la obra en la gran obra que se venía demandando desde el propio momento de la construcción del museo, que no era otro que la ampliación a el solar colindante, que llevaba ya algunos años en propiedad del Estado, y en donde en un nuevo edificio de 5 plantas se trasladarían algunos de los servicios existentes, administración, archivos, almacenes, propios salón de actos, y a la vez se reformaría todo este sector dedicado a las instalaciones de conservación-restauración, también para ganar superficie y para dotarlas de nuevas cualidades. Pero la realidad es que una vez que se inicia en 2016 todo el desmontaje del laboratorio de restauración, nos encontramos
por circunstancias que todavía nos cuesta llegar a entender, que la obra apenas un año después queda paralizada. Y realmente en aquel momento, sin tener una predicción segura de cuánto sería el tiempo en que las obras quedarían paralizadas. Ante esa situación, la dirección decide volver a instalar en un espacio limitado un laboratorio provisional en donde se puedan realizar las intervenciones de urgencia, y nos obligó también a limitar el tipo de intervenciones que podíamos realizar, ya que ya no disponíamos de sistemas de extracción, no disponíamos de sistemas de evacuación, no disponíamos siquiera de una pileta de agua en un primer momento, con lo cual decidimos buscar la menos mala de las soluciones, dedicando este gran nuevo espacio que se nos había creado con la desmantelación del laboratorio de restauración, a hacer una serie de tratamientos en pintura mural que precisaban de tener unas grandes superficies para llevarlos a cabo. Por un lado era la restauración de unas pinturas murales procedentes de la Casa del Mitreo, y ahí después llevamos a cabo la restauración de una bóveda estocada también de la misma casa. Son distintas fotografías de cuál era el estado en que había quedado el laboratorio de restauración y cómo pudimos aprovecharlo durante estos años para realizar este tipo de trabajos, sin que, por otro lado, dejáramos otras intervenciones en otros espacios que requerían de nuestra intervención. En 2020 tuvimos que intervenir de urgencia por un problema de filtraciones en las pinturas murales de las casas romanas que se conservan en la cripta de nuestro museo. También en estos momentos acogimos a algunos alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid para que realizaran sus prácticas, y ellos también fueron partícipes de estas condiciones precarias, tanto en el propio laboratorio de restauración, así como las intervenciones que tuvimos que hacer en la cripta. No solamente en estos momentos, pero también aprovechando esta situación, nuestro trabajo se ha desarrollado en las áreas expositivas, tanto no solo en el acondicionamiento de vitrinas, sino en la renovación de algunos de los expositores, como es el caso de estas nuevas vitrinas que se van a destinar a un nuevo formato en la exposición de nuestras colecciones de orfebrería. No solo en la distribución de los materiales, sino también en la elección de los elementos de soporte, el tipo de material que se va a utilizar en el propio expositor. Y también hemos tenido que participar muy activamente en otro de los trabajos que estas obras de ampliación ha provocado. Con la obra de ampliación, nuestro almacén para la conservación de piezas de gran formato ha tenido que trasladarse, y el traslado se ha realizado prácticamente como si fuera destinado a una exposición temporal que saliera del museo. Supuesto el embalaje de todas las piezas frágiles, vidrios, muchas de las cerámicas, y quiero destacar en este trabajo la labor que ha desarrollado dos personas que se han incorporado recientemente al museo en el área de conservación. Por un lado, Diana Lafuente, la actual conservadora de museos, coordinadora de nuestro servicio, y la auxiliar de museos, Victoria Domínguez. Ellas han marcado las pautas, no solo para el trabajo propio de los conservadores restauradores, mío y de Josefina, sino también para todo el resto del personal de documentación que hemos llevado este trabajo durante los últimos meses. Hemos aprovechado también el tener más tiempo y posibilidades
para dedicarnos a la actualización de los soportes de exposición en sala y también a los sistemas de anclaje de las esculturas de gran formato para dotarlos de mayor seguridad. Bien, finalmente en el año 2023 se reanudan las obras de ampliación del museo y como estaba previsto, el antiguo taller de restauración de piezas de gran formato queda definitivamente eh, mm, sustituido por este espacio para el uso que ya se le había empezado a dar como sala de exposiciones temporales. Sin embargo, en ese nivel, en planta baja, el nuevo edificio no solamente tiene el muelle de acceso, sino un gran espacio de más de 180 metros cuadrados que inicialmente se define como área de recepción de bienes culturales, y esa será una de sus funciones, pero en realidad, y dado que este uso como área de recepción no es permanente, contemplamos desde el primer momento que tendrá un uso polivalente y en donde trabajos de intervenciones para piezas de gran formato, fabricación de embalajes, es decir, cualquier otro tipo de trabajos dedicados a la conservación que supongan, que necesiten de grandes superficies, este será el lugar óptimo. Este es el estado actual de la construcción a día de hoy en esta entrada del muelle de carga. Y este es el momento que se estaba construyendo el nuevo forjado que divide la doble altura que inicialmente teníamos en el laboratorio de restauración. Cuando en 1986, perdón, cuando en 2016 nos presenta el estudio del arquitecto Rafael Moneo la nueva distribución del laboratorio de restauración, nos causó gran perplejidad porque prácticamente repetía el proyecto de 1980. La nueva compartimentación de todo el espacio de restauración mediante estas tabiquerías y la presencia de las entradas, los despachos, del laboratorio de fotografía, tal cual estaba hace más de 35 años. Ante esto, en diferentes reuniones fuimos proponiendo alternativas planteando una distribución más acorde a las necesidades que un laboratorio de restauración entendíamos que tiene. Por un lado, los accesos, sugerimos la necesidad de una entrada con un tamaño suficiente para poder trasladar piezas de gran formato que la experiencia de los 35 años anteriores nos había hecho padecer para poder en algunos momentos llegar a poder entrar y sacar las piezas a través de estos pasillos tan exiguos. Por otro lado, veíamos fundamental que eliminar esta subdivisión del laboratorio en dos espacios y crear un gran espacio de más de 100 metros cuadrados que fuera capaz de alojar todas las mesas, puestos de trabajo suficientes para la restauración, sobre todo de pinturas murales, mosaicos y piezas de mediano formato que no tendrían otro lugar adecuado salvo este. Planteamos también la necesidad de crear un segundo espacio de restauración de un menor tamaño, dedicado especialmente a piezas de pequeño formato. Un tercer espacio aún más pequeño, pero donde coloquialmente llamamos espacio para trabajos molestos, que básicamente sería intervenciones que requieran de extracción de gases, extracción de polvo en trabajos continuados, y de tal modo que no interferirían con los trabajos realizados por el resto del personal del laboratorio. Nos vemos obligados a mantener estos espacios que denomina el arquitecto despachos, pero que nosotros entendemos que pueden tener otras funciones, zonas de aislamiento para algunos productos, zonas de trabajo
para materiales diferenciados, llegado el caso. Ahora estamos trabajando con el Fondo Bibliográfico Antiguo y tenemos problemas de infestación en libros y láminas y podríamos dedicar nuestros espacios a este tipo de tratamientos. Y, por supuesto, la dotación de un almacén de productos químicos y no solo de materiales de conservación, sino también de museografía, etcétera, etcétera, por lo cual se prevé destinar este nuevo espacio. Lógicamente, todas estas nuevas zonas necesitarán de las correspondientes encimeras con piletas, tomas de corriente. Insistimos mucho en el tema de evacuación de gases, con los sistemas ya normales de extracción a través de trompas en techo, la presencia de puntos de luz para luminarias especiales y a día de hoy, en los últimos planos de remodelación han seguido estas indicaciones. Finalmente se ha suprimido una escalera que inicialmente se pretendía dejar para comunicar con el nuevo área de administración, pero ante los problemas de seguridad finalmente se ha decidido eliminarla, con lo cual se amplía el almacén de productos. Y no solamente se ha ampliado la puerta de acceso al laboratorio, sino también la puerta secundaria. Y se ha incorporado una nueva área de trabajo inicialmente prevista como despacho de fotografía, que ante la falta de necesidad de un despacho específico para estas funciones, se ha incorporado también con una comunicación directa al laboratorio de restauración. Esta es la situación actual en que está la construcción del nuevo laboratorio. Y en la actualidad se han comenzado las labores por parte de la dirección del museo junto con la subdirección, la gerencia de estructuras, para planificar la adquisición de todo el nuevo mobiliario y el instrumental que complementa el que tenemos de antiguo y que sigue guardado en nuestros almacenes, para poner en marcha el nuevo laboratorio de restauración. Esperamos en el próximo año y esperamos que sea lo antes posible. Y con esto les doy las gracias por su atención.